¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta sesión que será sobre funciones hash. El tema de hoy sería funciones hash y sus aplicaciones. ¿Qué son las funciones hash? Las funciones hash son una técnica para cifrar algunos mensajes. No todas las técnicas de cifrado necesitan una llave. Hay muchas variantes. Voy a enfocar a estas técnicas de funciones hash porque son muy útiles. Muchos sistemas, muchos criptosistemas los aplican. Más adelante, cuando veamos de la parte de blockchain y programación de blockchain, van a ver que es súper útil y además es básico, un componente básico de la tecnología. Además de que se sigue utilizando los algoritmos para poder aplicar un cifrado, un mensaje sin necesidad de una llave privada o pública. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una función hash? Una función hash o una función de un doble o de un solo sentido es un algoritmo matemático que se aplica a un bloque de datos para convertirlo de una cadena de caracteres conocida a una nueva cadena de caracteres de longitud fija. Estas funciones son utilizadas en la tecnología detrás de las cadenas de bloques, la comunicación entre pares, la descarga de archivos torrents, firmas digitales, autenticación de usuarios. Creo que es una de las técnicas que más se utilizan en lo que es la tecnología actualmente en cuestión de seguridad, ¿no? Es un componente básico y tienen que conocerlo, pues, si no a detalle, al menos estar muy pendientes de qué es lo que hace y cómo funciona, ¿no? Para que una función hash sea válida, debe cumplir con varios requisitos y son, más que nada, son recomendaciones. Primero, una función hash puede ser aplicada a un mensaje de cualquier tamaño. Si vemos la figura, aquí tenemos una frase que es un bloque de datos X de longitud variable. Yo le puedo aplicar a este bloque de datos, obviamente la información no entra así, o sea, todo eso se traduce a bits, a unos y ceros, y se trabaja sobre esa información. Esta información es de longitud variable, pero el resultado es un valor hash que se conoce en este caso, bueno, aplicando la función h, en la cual se obtiene una cadena de caracteres ilegible de longitud fija. Algo muy importante es que, al igual que en la criptografía de llave privada, la función h es conocida y el valor de entrada también es conocido. ¿Sale? Y yo puedo conocer también el resultado de esa función hash, que es HM. Siempre se produce una salida con la misma longitud para cualquier valor de m. ¿Qué significa? Que si yo introduzco una letra o introduzco el equivalente a toda la información de una enciclopedia, siempre voy a obtener una cadena de la misma longitud, tal como aparece aquí en la imagen. Yo escribo una frase, aplico la función hash y obtengo una cadena de longitud fija. Algunos otros aspectos técnicos. Uno de los principales, podemos decir, eh, eh, características de esta tecnología es que no debe ser posible encontrar el valor original de entrada a partir del resultado. Debe de ser relativamente fácil hacer el cálculo, aplicar una función hash a un mensaje, pero debe ser prácticamente imposible encontrar el valor de entrada, ¿ok? Por eso se llaman funciones de un solo sentido. Si nos referimos a la imagen, vemos que si tenemos la función hash, debe ser imposible encontrar el valor de entrada original. Aquí también hay algo que debemos tener en cuenta. Es computacionalmente imposible. ¿Qué significa eso? De que no existe el poder de cómputo para poder procesar la información de tal manera que sea posible hacer esta reconversión o ir en reversa y encontrar el valor original. ¿Algún día podría ser posible? Sí, algún día. Pero también aquí tenemos que tomar en cuenta lo que vimos en la clase pasada. Es posible, pero a lo mejor para cuando eso sea posible, la información ya perdió valor y el poder de cómputo necesario es muy costoso. Entonces, no vale la pena invertir, no vale la pena invertir en ese poder de cómputo para encontrar ese valor de entrada. ¿Sale?
Bueno, recordemos entonces que también a este tipo de funciones se le llama de un solo sentido. El algoritmo que se aplica debe ser relativamente fácil de calcular para cualquier valor de m. No significa, no debe haber ninguna condición para el valor, el mensaje original, que tenga que ser de alguna longitud, que tenga que estar en algún idioma, que tenga que ser bits, que tenga que tener algún patrón. Eso no importa en cuanto al mensaje de entrada. Recuerden también algo que vimos en la clase pasada. El mensaje de entrada puede ser conocido, el algoritmo puede ser conocido, el resultado puede ser conocido. Lo que yo no debo poder hacer es ir en reversa. ¿Sale? Entonces, para el valor de entrada no hay ninguna restricción. Otro aspecto importante es que si m cambia al menos en un bit, o sea, el mensaje cambia al menos en un bit, al aplicar la función hash, se va a generar un resultado significativamente diferente de igual longitud. Como vemos acá en la imagen, por ejemplo, tengo la frase, este es un bloque de datos, y obtengo un valor hash h de x1 igual a m1. Ese es mi valor hash o mi mensaje de resultado. En la segunda frase, yo agrego unos símbolos para hacer, unos símbolos de exclamación, y obtengo un mensaje completamente diferente al mensaje anterior. ¿Qué significa esto de completamente diferente o significativamente diferente? Esto quiere decir que si yo hago un pequeño cambio, ese pequeño cambio se debe de transformar de tal manera que no me dé pistas para encontrar un valor hash similar al anterior. Por ejemplo, otra característica es que si yo tengo dos valores hash, yo ni siquiera puedo decir que vienen del mismo algoritmo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ninguno de los valores hash me debe dar información del mensaje de entrada. Y cualquier pequeño cambio que exista en ese valor de entrada debe darme un resultado muy diferente al resultado que yo tenía anteriormente. Eso es bien importante porque si yo hiciera un pequeño cambio, o si yo hiciera cambios que me dieran pistas de alguna estructura o alguna característica del algoritmo, entonces ya el algoritmo hash ya no tendría valor, ya no tendría por qué, ya no sería seguro para ser utilizado. Ok, vamos a ver tres propiedades muy importantes de las funciones hash. Se conoce que son la propiedad, bueno, son tres funciones. La primera es de un solo sentido. Ya lo vimos anteriormente. No es posible conocer el mensaje original a partir de la cadena resultante. ¿Qué quiere decir esto? Que si se conoce HDM no debe ser posible obtener el mensaje original, es decir, M. Esta propiedad se llama la propiedad de un solo sentido. Por lo tanto, si se tiene que HDM produce la cadena resultante X, no debe ser posible inferir el valor original M a partir de X. Esa sería la expresión. ¿Sale? Eso ya lo estamos viendo en este momento. La segunda propiedad viene con algo que se llama resistencia a colisiones. ¿Qué es una colisión? Puede ser que yo introduzca dos cadenas de datos de cualquier longitud, de cualquier tamaño, que me den el mismo resultado, obviamente utilizando el mismo algoritmo. Debe ser computacionalmente imposible encontrar otro mensaje n, tal que al aplicar la función hash se obtenga el mismo resultado. En teoría es posible, sí, en teoría es posible, pero no debe ser computacionalmente posible. O sea, yo tendría que hacer miles y millones de pruebas, millones, ¿no? Miles de millones o billones de cómputo, para poder encontrar ese mensaje, el cual ocasiona esa colisión. Se puede dar de casualidad. La probabilidad de un algoritmo bien diseñado debe ser infinitamente menor de que ocurra. O sea, no debe de existir esa probabilidad o debe ser prácticamente nula. Es algo muy importante que tenemos que encontrar. Teóricamente, sí es posible que dos mensajes me den el mismo resultado. En el caso del algoritmo MD5, ya ha sido vulnerado y ya se puede encontrar o ya se tiene ese resultado con dos mensajes de entrada que me dan el mismo resultado. Bueno. La tercera la propiedad se llama resistencia a colisiones fuerte. La anterior es resistencia a colisiones débil
Y esta es resistencia a colisiones fuerte, que es un poquito más compleja de entender, pero vamos a ver el mensaje. Debe ser computacionalmente imposible encontrar un par de valores diferentes n y m, tal que h de n sea igual a h de m. Es una resistencia fuerte a colisiones. Esto significa que solamente el valor original m puede generar el valor hash h de m. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo tengo dos mensajes. En el anterior, yo tenía dos valores diferentes y yo tenía que tener dos resultados diferentes. Aquí yo tengo dos resultados diferentes y tengo dos valores hash o dos formas de aplicar el mismo algoritmo a diferentes valores que me van a dar el mismo resultado. Esto no debe ser posible. Yo debo de obtener el mismo resultado cada vez que aplico el algoritmo. Y si existe alguna variante en el mensaje anterior, entonces no debo de poder encontrar esa pareja de valores. No sé si me explico. O sea, si yo selecciono entre las millones y miles de millones de posibilidades de mensajes de entrada un par, ese par no pueden tener el mismo resultado. ¿Sale? Entonces a eso se le llama resistencia a colisiones fuertes. Hasta aquí estamos bien. Si no, vamos a practicar con las aplicaciones. A mí algo que me gusta mucho de las funciones hash es que son relativamente sencillas. Obviamente no nos vamos a meter a los algoritmos. Ya existen algoritmos ya hechos, ya diseñados, específicos para este tipo de tareas. Hay muchos algoritmos. De nueva cuenta, les repito lo que les comenté en la clase anterior. Existen librerías de JavaScript, PHP, C, C Sharp. Todos los lenguajes de programación deben de tener sus librerías para poder aplicar funciones hash y que esas sean seguras. No se debe de hacer una propia función hash porque lo más probable es que no sea segura y no funcione. Entonces, siempre utilizar como recomendación las librerías del lenguaje y las funciones hash del lenguaje. Bueno, ¿cuáles son sus aplicaciones? Tienen múltiples aplicaciones. Vamos a ver un par de ejemplos. El primer ejemplo sería, por ejemplo, en las aplicaciones de torrents para descargar archivos vía Internet. Vamos a ver este escenario y vamos a ver cómo se aplican las funciones hash. Por ejemplo, tenemos un archivo de una película, de una imagen o de lo que ustedes gusten, la cual no se puede descargar o no se descarga rápidamente si proviene de un solo servidor. Para ello se utilizan los servidores torrents. ¿Qué hace este servidor? Divide este archivo grande en varios archivos más pequeños y los distribuye en una red a través de diferentes servidores. El problema no es ese, tampoco la distribución. El problema es que cuando yo reciba la información, yo pueda armar ese rompecabezas y obtener el mensaje original. ¿Cómo consigo esto? Bueno, lo voy a conseguir aplicando las funciones hash. Bueno, en el primer paso, cuando Alicia quiere recibir ese archivo, lo quiere descargar, lo primero que descarga van a ser tres cosas. Esto hablando de manera muy general, obviamente suceden más cosas en la red y hay más problemas, pero vamos a hablar de manera abstracta cómo funcionaría. Lo primero que yo debo descargar es el número de partes en las que ha sido dividido ese archivo. Luego descargo información sobre los servidores en donde esos archivos han sido distribuidos. Y por último, puedo conocer o no conocer la función hash que fue aplicada a esos bloques o pequeños bloques del archivo antes de distribuirlos. En este caso, si vemos en el servidor, podemos ver que el archivo está dividido en bloque 1, bloque 2, bloque 3, hasta bloque n. Cada uno de estos bloques se le aplica un valor hash y tengo que el hash del bloque 1 es igual a h1, el hash del bloque 2 es igual a h2 y así sucesivamente hasta el hash del bloque n que es igual a hn. De esta forma, ¿qué sucede? Que en la información que yo descargo, tengo todos los hash, el valor hash de cada uno de los bloques y el valor hash del archivo completo. En el paso 2, yo empiezo a descargar bloques de datos y los voy juntando uno por uno. Ahora bien, ¿cómo sé que el bloque se ha descargado completo y de manera correcta? Eso lo hago aplicando la misma función hash a cada uno de los bloques que yo reciba.
Recuerden que aunque sea un pedazo de una película, eso se convierte a bits y se aplica un algoritmo hash sobre esos bloques. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que una vez que yo tenga el bloque 1, le aplico el valor hash y compruebo que ese valor hash sea igual al valor hash del bloque 1 que fue calculado previamente, en este caso H1. Si el valor hash es igual al valor hash que se obtuvo al aplicar el algoritmo al bloque 1, quiere decir que se descargó completamente. Si por alguna razón el archivo no se descarga correctamente, en ese momento se tiene que marcar un mensaje de error porque ese bloque ha sido corrompido y no está completo. ¿Ok? Bueno. En el paso 2, 3, yo voy aplicando a cada uno de los bloques el valor hash para ir haciendo la comparación bloque por bloque. Pero ya para estar seguros de que tengo el archivo completo, okay, ahora lo que puedo hacer es aplicar el valor hash, ya sea el valor hash de los bloques o a la información del bloque completo, para ver si llegó el bloque de manera correcta, en el orden que se esperaba, y la información completa. Imagínense esto, yo puedo descargar una película de 8 gigabytes, o 10 gigabytes, o 50 gigabytes si yo quiero. Si hace falta un bit, el valor hash que se produce debe ser completamente diferente al valor hash que yo hice previamente o que el servidor hizo previamente para el archivo original. Eso viene a funcionar algo así como que, esto vamos a ver más adelante, como si fuera una firma digital, pero ahorita lo vamos a ver. No sé si en esta sesión o en la siguiente sesión de llaves públicas. Entonces, para eso me sirven aquí, en este escenario, las funciones hash. Voy a comprobar que cada bloque llegue de manera correcta y de manera completa. ¿Sale? Bueno, esta es una aplicación. Otra aplicación muy ingeniosa es para autenticar a una persona o autenticar un mensaje. ¿En qué consiste? Este ejemplo es una autenticación que se conoce como autenticación de Lamport. Es una criptógrafa, Leslie Lamport, que en 1981 propuso una forma muy ingeniosa de autenticarse a un servidor utilizando propiedades de las funciones hash. Y van a ver que es realmente muy ingenioso porque no necesito gran cosa para poder autenticarme. Lo primero que tengo que hacer es cuando yo envío mi password al servidor, o mejor dicho, lo primero que se hace es enviar un password al servidor. Algo bien importante en los sistemas computacionales, y es algo que falla lamentablemente en muchas ocasiones, es que el password o la información crítica de las personas no debe estar almacenada en texto plano en los servidores. En este caso, o en todos los casos, se debe descifrar, o en este caso, aplicar una función hash a esa información para lo que se grabe en el servidor sea el valor hash y no el texto plano, o en este caso, la contraseña en texto plano. ¿Cómo funciona este método? Envío el password y el servidor se encarga de aplicar el valor hash 1000 veces. Eso significa que yo puedo aplicar una función hash múltiples veces. O sea, yo puedo aplicar la función hash a un texto y va a dar como resultado una cadena. A esa cadena le puedo aplicar otra vez la función hash y al resultado le aplico nuevamente la cadena y eso lo repito 1000 veces. ¿Sale? Entonces, una vez que aplico eso 1000 veces, yo le devuelvo a Alicia el valor del número de veces que yo apliqué la función hash al password, -1, ¿sale? O menos el número de veces que yo quiera. Entonces yo le devuelvo n es igual a 999. Alicia quiere comprobar que tiene los derechos para poder ingresar al sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a enviar Alicia desde su computadora? Desde su computadora, seguimos en el paso 1. Envía el password y como ella sabe que el valor n es igual a 999, su computadora aplica la misma función hash 999 veces.
y se lo envía al servidor. En el paso 2, ¿qué es lo que hace el servidor? El servidor, y eso es bien ingenioso, observen esto, desconoce el valor original en el hash aplicado 1000 veces y desconoce el password también, aunque se le haya aplicado el hash 999 veces. Sin embargo, él todavía puede comprobar si el password es el password original que Alicia envió en el primer paso. ¿Qué es lo que hace? Aplica una función hash una vez más a ese password. Y con eso ya tengo que el password que envió Alicia ya pasó 1000 veces, o mejor dicho, el algoritmo ya se aplicó 1000 veces sobre el password que envió Alicia. Lo que sigue ahora es comprobar que ese mensaje o ese resultado es igual al password que tiene almacenado en el servidor. ¿Sale? Si la información es igual, entonces quiere decir que el password es el mismo. ¿Qué sucede después? Que el servidor, al comprobar que los dos mensajes son iguales, le envía a Alicia una llave de sesión para que puedan, por algún momento, puedan estar trabajando sin necesidad de repetir este procedimiento de autenticación. Obviamente, aplicar 1000 veces el hash a un mensaje o a un bloque va a reducir o va a impactar en el performance o el rendimiento del sistema. Sin embargo, ahora bien, sin embargo, eso se prevé aquí en este algoritmo, porque lo que va a hacer ahora el servidor es sustituir el valor que tenía almacenado en su base de datos y va a guardar el password con la función hash aplicada 999 veces por Alicia. ¿Para qué hace esto? Para que la próxima vez que se vaya a comunicar a Alicia, le envíe el mensaje y en vez de enviarle n igual a 999, le va a enviar n igual a 998. Alicia, desde su computadora, le va a aplicar el valor hash al password 997 veces. Cuando el servidor recibe ese valor, va a tener almacenado el password con la función hash aplicada 999 veces y Alicia le envió el password con la función hash aplicada 997 veces. El servidor le aplica de nueva cuenta una vez más la función hash y ahora ya va a obtener la misma información y esa información ya la va a poder comprobar. De nueva cuenta, le envía la llave de sesión y ahora ya no va a almacenar el valor de 999 veces, sino 998 veces. Y así sucesivamente, cada vez va a almacenar un valor menor y obviamente cada vez va a encontrarse el valor más rápido. Entonces, esta es una metodología de autenticación que todavía se utiliza con algunas variantes. No es tan sencillo como lo estamos planteando, pero aquí es utilizando funciones hash para poder autenticarse a un servidor o a un servicio, como ustedes gusten. ¿Sale? Bueno. Algo que es muy común en las bases de datos son las tablas hash. ¿Qué es el mapeo de información? Las tablas hash son una forma muy común de poder encontrar algún valor dentro de una base de datos. De hecho, por ejemplo, en muchas bases de datos se utiliza esta técnica para poder encontrar una posición. O sea, no se hace la inserción de datos de manera lineal, sino que de acuerdo a su posición, ahí se insertan los datos. Por ejemplo, dice, esta es una función hash para valores enteros. H de x es equivalente a x módulo n. Es x módulo n, recuerden que me da el resultado de dividir x entre n. ¿Qué significa? La primera función hash es una función bastante segura, digo bastante sencilla, no es para nada segura. Lo que hace es que cuando recibe un valor, localiza, por ejemplo, en este caso tengo que n es igual a 5, y lo que haría yo es sacar, por ejemplo, cuál sería su valor, la posición en la tabla. Por ejemplo, si tengo el valor de t, que es que la llave es 6, sería 6 módulo 5, me da
6 entre 5 a 1 y me sobra 1. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esa frase va en la posición 1. Luego tengo que el siguiente elemento es el café y con el valor 2. 2 módulo 5 me da 0 y me sobran 2. Bueno, quiere decir que esa llave va en la posición 2. En el caso de la miel, tengo que 14 módulo 5 es a 2 y me sobran 4. Quiere decir que esa frase va en la posición 4. Y así sucesivamente. Yo esto lo puedo hacer para un solo valor entero o para un par de valores enteros o para muchos valores. Esto, por supuesto, no es una función hash confiable porque aquí obviamente estaría sujeto a muchas colisiones. El trabajo de un manejador de base de datos sería lidiar con esas colisiones y distribuir en diferentes posiciones esos valores que van ingresando a la tabla. ¿Sale? Bueno, esa es otra de las aplicaciones en base de datos. Ahí se me fue ahorita el nombre de la base de datos que de hecho funciona de esta manera, pero luego les paso el nombre. ¿Qué otras aplicaciones de mensajes tenemos? ¿Qué otras aplicaciones de funciones hash tenemos? Bueno, tenemos cientos de aplicaciones en la autenticación de mensajes, en firmas digitales, en la integridad de la información, en los árboles de Merkle, en la generación de llaves privadas y públicas, para la tecnología blockchain, en lenguajes de programación como el Solidity que vamos a ver. Realmente son muchas estas aplicaciones. Les voy a en la minería de datos para hacer el cómputo de bitcoins. Realmente tiene muchísimas aplicaciones. Déjenme les busco un ejemplo de esto que les quería mostrar hace un segundito. Solo denme un momento, busco la página. Encuentro la página. Les quiero mostrar una imagen. Ok, luego les voy a pasar el link para que ustedes vean con mayor claridad. Bueno, de hecho, permítanme un segundo, veo si lo tengo acá a la mano. Ok, bueno, vamos a ver qué sería un árbol de Merkle. Bueno, eso está muy enfocado en lo que sería blockchain, pero vamos a ver, les voy a mostrar rápidamente qué es un árbol de Merkle. Es una estructura de datos en árbol binario propuesto por Ralph Merkle en 1979. Permite que un gran número de datos separados puedan ser ligados a un único valor hash. El valor hash del nodo raíz es el valor hash del árbol. ¿En qué consiste esto? Supongamos que yo quiero almacenar o comprobar la integridad de muchos valores al mismo tiempo. Tengo muchos datos y quiero comprobar si cada transacción o cada valor de entrada no ha sido modificada. Entonces, véanlo de esta forma. En vez de aplicar el valor hash a todos y cada uno por separado, yo lo voy a aplicar utilizando esta estructura de datos que es en forma de un árbol. Por ejemplo, tengo que como entrada o como hojas de este árbol, tengo la transacción 1, la transacción 2, la transacción 3, la transacción 4. Lo que voy a hacer es aplicar el mismo algoritmo hash a todos y cada una de ellas y obtengo el valor hash de la transacción 1, valor hash de la transacción 2 y así sucesivamente. Ahora bien, esos resultados me van a servir como valor de entrada para el siguiente valor en el árbol binario. Voy a utilizar como entrada, de hecho es lo que le veíamos hace un momentito. En el caso del algoritmo anteriormente solo recibe un valor de entrada. En el caso del algoritmo en la tercera línea de este árbol, recibe dos valores de entrada. De tal forma que la función hash h recibe h1 y h2 y me da como resultado h5.
Y en el caso de la función hash del lado derecho, o mejor dicho, de la rama del lado de derecho, la función hash recibe H3 y H4 y me da como resultado H6. Tengo un nivel superior que sería la raíz del árbol. La raíz del árbol es el valor hash principal. Y para poder encontrar ese valor hash principal, yo voy a utilizar como valor de entrada H5 y H6, que son los resultados que obtuve en el nivel anterior. Con esto, yo solamente voy a tener un valor hash para comprobar la integridad de la información de todos los valores que yo tuve de entrada. En este caso, tuve 4 transacciones de entrada y tengo como valor hash para probar si es cierto solamente uno. Ahora bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo comprobar que esta técnica funciona? Supongamos que la transacción 1, alguien la modifica de manera maliciosa o hubo un error en el envío de datos. Quiere decir que la transacción 1 ha cambiado y que necesito hacer el cálculo de nuevo. ¿Qué sucede? Que ahora, al aplicar la función hash, obtengo un valor diferente y esto se va a ir distribuyendo a lo largo del árbol, de tal manera que ahora el valor hash que yo obtenga en el último nivel, o mejor dicho, en el primer nivel del árbol, en el nodo raíz, va a ser completamente diferente al valor que yo había calculado originalmente, ¿sí? En este caso tengo H7 y en este caso, como hice un pequeño cambio en una de las hojas del árbol, ese cambio se debe reflejar de tal forma que H' de 7 es completamente diferente al valor que obtuve utilizando los datos anteriores sin modificaciones. ¿Sale? Bueno, para concluir, vamos a ver un pequeño ejemplo acá en la pantalla. Solo les quiero mostrar ya para concluir esto. Fue la página, es... Denme un segundito, por favor. ¿Cómo se ve una función hash? Esto nada, vamos a verlo como ejemplo. Es solamente para que ustedes vean qué es lo que puede entrar a un valor hash. Como les habíamos dicho, yo tengo, si ustedes ven, acá se encuentra esta línea que ustedes ven acá, es el valor hash de tener datos de entradas vacíos. Si yo modifico, por ejemplo, pongo un 1, y ustedes observan, el valor hash va cambiando. Si yo sigo escribiendo, cada vez que yo escribo un nuevo valor, incluyendo espacios o números, el valor hash va cambiando. Sin importar qué tan largo sea el mensaje, la longitud del mensaje es fija. Ahora bien, ¿cuántas posibilidades tenemos para valores hash? Si ustedes hacen un cálculo, tenemos un número infinito, prácticamente infinito de posibilidades. ¿Por qué? Porque acá en esta cadena de caracteres tenemos 24 letras más 10 dígitos, de 0 a 9 y 24 todas las letras del alfabeto, o 32, no me acuerdo cuántas letras son del alfabeto en este momento. Pero tendríamos que cada uno de esos sería, pongan ustedes 32 posibilidades, sería multiplicar 32 por 32 por 32 por 32 por 32 por 32 por 32, y así hasta obtener, creo que es 32 a la 128 en este caso, mejor dicho, 32 a la 64 en este caso, y obtener el número de posibles valores hash. Es un número infinitamente grande, les digo, porque en cada posición hay una gran cantidad de valores que se pueden tener. Algo bien importante es que todos los resultados obvios se descartan. Por ejemplo, no debe ser posible que si yo escribo algo, el valor hash sea 1, 1, 1, 1, 1, 1, o 2, 2, 2, 2, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o A, B, C, D, E, F. O que hubieran patrones, por ejemplo, que hubieran 9, 9, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Todas esas posibilidades obvias se deben descartar de un algoritmo y función hash. ¿Sale? Bueno, entonces, recuerden las propiedades. Debe ser imposible que si yo tengo este valor hash, yo pueda recuperar el mensaje que está dentro de la caja de texto con los datos.
debe ser imposible que yo pueda calcular, que yo haga esto y encuentre, ok, encuentre otro valor que me dé el mismo hash del anterior. Y debe ser imposible que aún conociendo los dos pares, yo pueda sacar provecho y poder predecir cuál sería el valor hash, pero el valor original de otro valor hash. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere. Bueno, no sé si lo mencioné. También recuerden que la longitud de este valor hash es siempre constante. Bueno, vamos a regresar a nuestra presentación original. Si quieren, ahorita les subo todo el material. Y bueno, con esto concluimos el día de hoy sobre lo que serían las funciones hash. Este material no se los he subido, se los subo en un momento. El miércoles nos vemos, veríamos lo que sería introducción a seguridad de llave pública. Y me parece que nuestro examen estaría pronto. ¿Qué va a entrar en el examen? Va a entrar el material que hemos estado viendo en las sesiones. No vamos a ver el libro en este parcial. ¿Por qué? Porque, como les dije, cambié un poco y vamos a ver el material, información. Les voy a subir una tarea y material de esto. No les he subido ninguna tarea, perdón, pero les voy a subir este material para que ustedes lean con mayor detenimiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisieran aclarar. Bueno. Profe. ¿Sí? Lo de la encriptación hash, yo digo que la longitud siempre es constante. Sí, el resultado siempre es el mismo. O sea, la misma cantidad, no importa los caracteres que tú le coloques, a menos de la hash 256, porque si mal no recuerdo hay otros hash con otro número, ¿no? Sí, el algoritmo el tamaño del resultado entre algoritmos puede variar, pero dentro del mismo algoritmo, no importa el valor hash que le des, el tamaño va a ser igual siempre. O sea, puede ser que sea, por ejemplo, de hecho, de la blockchain Ethereum, la llave privada la llave pública se obtiene a partir de aplicar la función hash a la llave privada. Y esa llave pública de Bitcoin es más pequeña que la llave pública de otra blockchain que se llama Ethereum, porque utilizan diferentes algoritmos. Eso sí es posible, que diferentes algoritmos te den tamaños diferentes. Diferentes. Ok. Pero el mismo algoritmo te debe dar siempre el mismo tamaño de llave, la misma longitud. Ok. De mensaje, no de llave, de mensaje. El resultado tiene que tener la misma longitud. Ok, correcto. Sí, eso sí, seguro. Bueno, de cualquier forma también les subo el video en un momento más. Espero que todos se hayan inscrito, que no tengan ningún problema. Cualquier duda, pues no duden, pero no titubeen en enviarme un mensaje, ya sea por Teams o por correo electrónico. Bueno, sale. Nos vemos, cuídense mucho, síganse cuidando, no escatimen en precauciones. Espero que se encuentren bien. Nos veríamos el miércoles y el siguiente tema sería la introducción a la seguridad de llave pública. Sale. Bueno, gracias, chicos. Gracias, profe. Profe, una duda. Sí, adelante. Están preguntando a mis compañeros que dónde nos inscribimos. ¿Es la reinscripción o es al Moodle? No, la reinscripción. Ok. Sí, creo que ya todos. Creo que ya todos. Sí. De todos modos, se te hago una encuesta para saber quién es. Me mandaron un mensaje la otra vez de los alumnos. No, según yo no vi a nadie de la A, pero pues por eso les pregunto de todas formas, para estar seguros. Sí, porque hubo una pequeña duda de muchos, como decía la ficha 18. Es que sí hubo una pequeña duda por allá, porque a mí me pasó la información de que el 25 terminaban las inscripciones, pero creo que al final lo modificaron. Es que en realidad en el calendario sí dice el 18 como fecha límite para inscribirse, pero la información que nos dieron de boca en boca, o sea, de voz en voz, era que el 25 se acababa el proceso. Fue ahí lo que nos confundió a nosotros, porque de hecho, a partir del 25, ustedes van a poder ver en el SUBES la actualización de su información.
Entonces ahí fue lo que nos sacó de onda y por eso a lo mejor no sé si les dimos mal la información, pero en realidad si hubiera algún problema tenemos esta semana para verlo, ¿no? Pero espero que nadie, por ahí una compañera de ustedes me dijo si podía depositar hoy en la mañana, le dije que sí, no creo que haya ningún problema para poderse inscribir depositando hoy, ¿no? Pero... Profe, respecto a lo del SUBES que acaba de mencionar, va a ser hasta el 25 porque pues, está el problema de la beca, la convocatoria creo que es hasta el 27 y luego se satura esa cosa. Según yo es del 25, tienen hasta el 4 de octubre para poder No, realizar el trámite de la beca. es que la convocatoria empezó, si no me equivoco, desde el 4. Entonces No creo seas, que lo habían puesto hasta el 27. De hecho, a mí me llega bastantes no notificaciones seas de malo, eso. reenvíame el correo, reenvíame ese correo para que yo lo analice y lo comente con la gente de control escolar. Sí, porque les he estado marcando, pero no me contestan y pues la verdad voy a perder mi beca. Es lo único que pues me está dejando así como que seguir estudiando. No se preocupen. Nada, si puedes reenvíame ese correo con la fecha de que termine el 27 de septiembre para que yo meta presión. Se lo envío al director. Ok. Sale. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. De todas formas, si alguien tiene alguna pregunta, que me lo haga saber por Teams, por correo electrónico, o si tienen mi WhatsApp, pues también me mandan un mensaje. Sale. Bueno, gracias, chicos. De hecho, el 25 termina la convocatoria.